Pues Dios me los bendiga a todos, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias el día de hoy en la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2 y en el versículo 8. Leemos, hermanos, y dice: mirad o miren que nadie los engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. La semana pasada, hermanos, terminamos el estudio hablando de las 5 solas. ¿Se acuerdan que nuestra hermana Selene les trajo por ahí sus separadores? La primer sola, hermanos, ¿cuál dijimos que era? La base de todas. ¿Sola gracia? ¿Alguien se acuerda? ¿Sola gracia? Es la sola escritura. La sola gracia, la sola fe, el solo Cristo y el solo a Dios la gloria. Todas esas solas salen y parten de la primera, de la solo escritura. Ahora, mencionamos, hermanos, que estas 5 solas o estos 5 frases eran principios que surgieron después de la Reforma Protestante para evitar caer en los mismos errores que había caído en la Iglesia Católica. Es decir, salieron de una iglesia que se había corrompido y dijeron: vamos a empezar de nuevo, pero hay que tener cuidado de no caer en los mismos errores. Y para eso el principio fundamental fue solo escritura. ¿Qué tiene de diferente esto, hermanos, con la Iglesia Católica? Nosotros, como protestantes, creemos en la sola escritura. Los católicos no. ¿Esto quiere decir que los católicos no creen en la Biblia? Sí, sí creen en la Biblia. ¿Creen que es palabra de Dios? Sí. ¿Creen que es inspirada por Dios? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los católicos, hermanos, a diferencia de nosotros, tienen 2 fuentes de revelación. Las 2 son inspiradas por Dios y las 2 tienen la misma autoridad. Hagan de cuenta como los mormones. Los mormones tienen la Biblia. ¿Y qué más tienen? Tienen el libro del Mormón. Y ellos enseñan, aparte de otros libros que tienen, joyas de gran precio y no me acuerdo cómo se llaman los otros, y ellos dicen: esta es la palabra de Dios, igual que nosotros. Pero ellos agarran el libro del Mormón y dicen: esta también es palabra de Dios. Y ahí ya decimos: perdóname, pero no. Los católicos, hermanos, creen que la Biblia es la palabra de Dios, pero creen también en la tradición de la iglesia. Las tradiciones, por eso el verso que leíamos al principio. Es decir, dicen: la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Sí, la tradición también. Hay cosas que ellos enseñan que no están en la Biblia y uno les dice: ¿y de dónde sacaste eso en la Biblia? Ah, es que no todo está en la Biblia. Porque nosotros, dicen los católicos, no somos sola escritura. Nosotros sí, ellos no. Entonces ellos pueden tener doctrinas, enseñanzas que no estén ahí y no tienen ningún problema, porque ellos dicen: es que no proviene eso de la escritura, eso proviene de la tradición. El problema, hermanos, surge cuando la tradición contradice a la escritura. Y ahí es donde nosotros tenemos un problema, pero ellos lo ven normal. Por ejemplo, en Romanos, dijimos la semana pasada, Martín Lutero vio que la justicia de Dios la recibimos ¿cómo, hermanos? Por la fe. Somos justos delante de Dios por la fe. Pero la tradición de la Iglesia Católica enseña que es por la fe y por las obras. Entonces ahí hay un problema. Una de las 2 está mal. Pregunta: ¿qué estará mal? ¿La palabra de Dios o la tradición de los hombres? Obviamente
la tradición de los hombres, pero para los católicos lo que está mal, o más bien lo que nosotros interpretamos mal, fue la palabra de Dios, porque para ellos es más fuerte su tradición. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se topó con el mismo problema. Lo mismo que nosotros tenemos ahorita con los católicos fue lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo con los escribas y con los fariseos. Ellos tenían dos fuentes por las cuales regían sus vidas. Una eran las escrituras, que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, y la otra, ¿cuál creen que era? La tradición. La tradición. Hay muchas similitudes, hermanos, y nos podemos estudiar entre el pueblo de Israel y la Iglesia Católica. Pero bueno, ese podría ser otro tema aparte. Busquen, hermanos, Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 1. Me dicen con un amén cuando lo tengan. Y manténganse despiertos, hermanos, porque esto se va a poner bueno. Marcos 7, 1. ¿Lo encontraron? Fíjense bien lo que dice la palabra del Señor. Les voy a dar un segundito más, hermanos, hasta que oiga unos 2, 3 amenes más. Marcos capítulo 7, a partir del verso 1. Dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. ¿Se acuerdan del estudio que tuvimos, hermanos? ¿Quiénes son los escribas y los fariseos? Ya tenemos un poquito más de luz al respecto. Son gentes que se creen justos, que se creen santos, que se guían por la apariencia, es puro exterior, puros rituales. Este tipo de personas se le acercaron a nuestro Señor Jesucristo. Verso 2: los cuales, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Se acuerdan que los escribas y los fariseos juzgan sin misericordia? Pues aquí estos fariseos vieron a los discípulos comer pan con manos inmundas, es decir, que no se las habían lavado, y los estaban juzgando. Ellos no estaban preocupados, hermanos, porque a los discípulos les podía dar una infección en el estómago. ¿Sí se acuerdan cuando empezó el COVID? ¿Por qué nos lavábamos tantísimo las manos? Porque nos habían dicho que una persona infectada podía haber hablado cerca de alguna cosa o la pudo haber tocado dejando el virus ahí. ¿Se acuerdan? Entonces uno iba a la tienda y uno tocaba esa cosa, ya tus manos estaban contaminadas, y después te tocabas la cara y te traías la infección y quedabas enfermo. Bueno, algo así creían los escribas y los fariseos respecto a hacerse inmundos. Ellos decían que si alguien, un gentil que era inmundo, había tocado alguna cosa y ellos tocaban esa cosa, entonces sus manos se hacían inmundas. Si ellos tocaban el pan se hacía inmundo. Y si ellos se comían el pan inmundo, entonces ¿cómo quedaban ellos, hermanos? Inmundos. Eso era lo que ellos enseñaban, era lo que ellos creían, y por eso juzgaban a los discípulos y dicen: ¿por qué tus discípulos están comiendo con manos inmundas? Ahora la pregunta es: ¿de dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron eso? De que si tocaban algo que se contaminaban el pan y se contaminaban ellos. ¿De dónde lo sacaron? Dice el verso 3: porque los fariseos y todos los judíos, ¿qué dice, hermanos? Aferrándose a la tradición de los ancianos. Las tradiciones de los antepasados, de los líderes, estaban bien agarrados con sus tradiciones. Los discípulos, hermanos, comiendo el pan,
con manos sin lavar no estaban quebrantando la palabra de Dios. ¿Qué estaban quebrantando? La tradición. ¿Qué es la tradición? Eran cosas, hermanos, que los antiguos habían interpretado de la ley. Yo digo que esto, yo digo que esto otro, yo digo que si tocas algo se contamina y tú te contaminas y se contamina el pan y te contaminas tú. Yo digo que es así. Y hacían un conjunto de reglas, hermanos, que incluso creo que en el siglo III las escribieron en un libro, y es lo que los judíos conocen como la Mishnah. En la Mishnah ellos tienen todas sus tradiciones, pero todas sus tradiciones no están fundamentadas en la palabra de Dios. Ahora, fíjese bien, dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Ahora, fíjense bien, el problema no era que no se las lavaran, como nosotros entendemos, una lavadita así y ya. El problema es que no se las estaban lavando muchas veces conforme al ritual que los ancianos habían enseñado que se tenían que lavar. Era una cantidad de agua, tenían que poner sus manos hacia arriba y se echaban el agua. El agua bajaba de sus dedos a sus muñecas y tenían que tener cuidado porque esa agua que estaba escurriendo en sus muñecas ya era inmunda. Si ellos tocaban esa agua, se volvían a ser inmundos otra vez. Después ponían las manos con los dedos hacia abajo y se tenían que echar ahora el agua de la muñeca hacia abajo. Y mientras estaban haciendo todo eso y después se las tallaban con los puños, tenían que estar repitiendo una oración. Y la oración decía: bendito seas tú, oh Señor, Rey del universo, que nos has santificado por las leyes y que nos has mandado que nos lavemos las manos. Pregunta: ¿Dios les había dicho en su palabra que se las lavaran tantas veces? No. ¿Dios les había dicho que dedos para arriba, dedos para abajo? No. ¿Dios les dijo que con los puños se las tallaran? No. ¿Dios les dijo en su palabra la oración? No. ¿De dónde sacaron todas esas cosas que estaban practicando como si fueran la verdad? Eran puras tradiciones, nada más. Hubo un rabino, hermanos, que fue preso por Roma en aquellos años, y resulta que él utilizaba el agua que le daba Roma encarcelado para tomar. ¿Saben para qué lo utilizaba el rabino? Para lavarse las manos conforme al rito, porque prefería no tomar agua a comerse la comida inmunda y hacerse inmundo, y eso casi lo mata de deshidratación. Pero así son los escribas y los fariseos, de hipócritas y de legalistas. Ahora dice el verso 4, fíjense ahí, hermanos, síganme. Y volviendo de la plaza, dice: si no se lavan, no comen. Y este lavar no implica ya nada más las manos, hermanos, se tenían que bañar todos. Esto no se nos hace tan raro y tan exagerado porque venimos de una pandemia. Entonces, en la pandemia sí creíamos que todo estaba contaminado, y llegando de la plaza, ¿qué hacíamos? Pues nos bañamos. Pero estos no lo estaban haciendo para prevenir una enfermedad. Esto lo estaban haciendo para prevenir contaminarse. Se creían tan santos y tan justos que decían: yo no me puedo contaminar, soy limpio, soy completamente santo. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Lavar, hermanos, las manos, lavar las frutas cuando llegan del mercado, los tomates, eso no tiene nada de malo. Lavarlos para prevenir coronavirus, una infección, no tiene nada de malo. Lavarlos excesivamente porque crees que alguien inmundo los tocó, y si tú los tocas te vuelves inmundo, pues ahí sí ya están mal, hermanos.
Yo conocí una pastora que decía que ella no podía ir al cine y sentarse en un sillón donde se sentó una prostituta o un homosexual. ¿Cómo era su mente, hermanos? De farisea. Decía, ¿cómo me voy a contaminar yo sentándome? Hermanos, si usted se sienta en la plaza donde se sentó quien sea, ¿se contamina? No. O si se sube en el autobús y se sentó quien sea, ¿se contamina espiritualmente? No. Pues no. Y un pastor también que conocí que decía que él creía que si se ponían la ropa de segunda, se contaminaban. ¿Por qué? Porque dice Judas, aborreciendo aún la ropa contaminada por ellos. ¿Se han oído ese verso? Y Pablo le dice a Timoteo, no impongas las manos con ligereza. Y este pastor creía que si tocaba a alguien que tenía pecados, homosexual, lo que sea, los pecados se le pasaban y se contaminaba. Esas cosas no son así, hermanos. Ahora, fíjense bien lo que dice el verso 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Fíjense bien, hermanos, le están preguntando a Jesús. Le están preguntando a Jesús, ¿por qué tus discípulos no practican nuestras tradiciones? Lo que todos nosotros practicamos, lo que todos nosotros creemos que es verdadero y que es correcto. ¿Por qué ellos no lo hacen? ¿Qué les dice Jesús en el verso 6, hermanos? Respondiendo él, les dijo una palabra, ¿cuál es? Hipócritas. ¿Por qué luego los ataca, hermanos? Porque estas gentes, recordemos, que creían que eran justos, que eran santos. ¿Se acuerdan del que dijo, gracias te doy, Señor, porque yo no soy como uno de estos? Entonces ellos se lavaban las manos y decían, Señor, no haya yo tocado algo inmundo, o alguien, un gentil, guácala, no, yo que soy perfecto y completamente santo y limpio. Y nuestro Señor, cuando los confrontó, les dijo que eran como sepulcros blanqueados. Estaban limpios, ¿por dónde, hermanos? Por fuera, lo que se veía, pero por dentro eran un mugrero. Por eso cuando le dicen, ¿por qué tus discípulos no comen y están todos inmundos? Y comen manos inmundas y pan inmundo. Y Jesús les dice, hipócritas. Y luego fíjense lo que les dice. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Y les cita una parte de Isaías que se había escrito 600 años antes. Y dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, de nada sirve lo que hacen, porque enseñan como doctrinas, ¿qué cosa, hermanos? Mandamientos de hombres. Esas cosas, dice, no están en la Biblia. ¿Dónde sacaron que los dedos para arriba, que los dedos para abajo, que los puños, la oración que dicen, las veces que lo tienen que decir? ¿De dónde sacaron todo eso? ¿Quién les dijo que hicieran eso? Enséñenme en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿dónde les dijo Dios eso? Si no está fundamentado en la Biblia, hermanos, es una doctrina de hombres. Todo lo que no esté fundamentado en la Biblia es una doctrina de hombres. ¿Sí se dan cuenta por qué creemos en solo escritura? Lo que esté ahí es de Dios. Lo que no está ahí no es de Dios. Son invenciones humanas, tradiciones. Y los católicos dicen que la enseñanza de solo escritura no está en la escritura. ¿Cómo que no está? Aquí está. Aquí está Jesús diciéndoles, ustedes están enseñando tradiciones, no la palabra de Dios. Fíjense, el apóstol Pablo dice que él en otro tiempo estaba bajo la tradición de los ancianos. Yo se los leo, hermanos. Gálatas 1:14 dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación,
siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. El apóstol Pablo era de dedos para arriba, dedos para abajo. Señor, te damos gracias, Dios del universo, que nos mandaste. Él practicaba todas esas cosas. Así como nosotros en otro tiempo practicamos muchas cosas siendo católicos que no estaban fundamentados en la palabra de Dios, sino en la tradición de los hombres. En Colosenses 2:8, hermanos, leímos al principio que el apóstol Pablo, por eso le decía a la iglesia, tengan cuidado que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En la primera carta de Pedro, hermanos, capítulo 1, versículo 18, Pedro les dice esto: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Quién nos enseñó las tradiciones, hermanos? Nuestros papás. Nuestros papás. ¿Y quiénes le enseñaron a ellos las tradiciones? Sus papás y los papás de sus papás. Esa es la tradición. Esto se tiene que hacer, esto nos enseñaron. Pero no está en la Biblia, no importa. Son nuestras tradiciones y se tienen que respetar. Muchas de nuestras prácticas malas, hermanos, que hacíamos en nuestra vida pasada, nos fueron dadas por tradición. Y por ejemplo, ahorita está el Halloween, el Chantolo, que el Día de los Muertos, los altares. Y tú dices, ¿y esto de dónde lo sacaron? Ah, es tradición. Pero no son un pueblo en su mayoría católico. ¿De dónde sale esto en la Biblia? Si es invocación de muertos y es abominación para Dios que se estén disfrazando y todas las cosas que se mueven alrededor de estos días. ¿De dónde lo sacaron? Son nuestras tradiciones. Y los papás y el mundo quieren que se sigan practicando, porque dicen, estas son nuestras tradiciones, sienten como que es su corazón, su herencia. Cuando toda tradición que no esté fundamentada en la palabra de Dios y que ofenda a Dios porque contradice la palabra, debe de ser desechada. Halloween, nada. Chantolo, nada. Altares, nada. Todas las tradiciones que le desagraden a Dios y que practicábamos porque nos las enseñaron nuestros padres, un bote y a la basura. Dijo el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura. Ahora fíjense bien, el verso 8. ¿Qué dice, hermanos? Porque dejando el mandamiento de Dios, y este es el problema cuando te agarras de las tradiciones, terminas dejando el mandamiento de Dios. ¿Qué dice? Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Ahora fíjense bien, aquí los católicos pueden decir, pero está hablando de lavarse las manos, nosotros ya no hacemos esas tradiciones. Pero para esto Jesús dio otro ejemplo bien interesante. Fíjense bien en el verso 9, hermanos. Dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Es decir, en otras palabras, les dice, ustedes tienen tradiciones que al cumplirlas invalidan la palabra de Dios. Le dan más importancia a sus tradiciones que a la misma palabra de Dios. ¿A qué se refiere? Fíjese bien el verso 10. Porque Moisés dijo, ¿qué dijo Moisés, hermanos? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Dónde está eso? En Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. Jesús está diciéndole a los escribas y los fariseos, miren, Éxodo 20 dice así, honra a tu padre y a tu madre. Y luego le cita Levítico, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Honrar, hermanos, no significa, ahí en el texto nada más, respetar.
Honrar significa que los papás llegan en una edad donde ya no pueden trabajar. Y ahora los hijos, así como fueron mantenidos ellos de niños cuando no podían trabajar, ahora ellos tienen que aportar para sus papás. Estaba escrito en la ley de Dios que todo israelita tenía que honrar a su padre y a su madre. Eso estaba en la ley. Y luego, ¿qué dice el verso 11, hermanos? Pero vosotros decís. Ese es el problema. La Biblia dice esto, pero ustedes dicen esto. Y lo que ustedes dicen, por tradición, contradice la palabra de Dios. Y eso no está bien. Dice, pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Ahorita les explico esto. ¿Qué quiere decir? Me ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas otras cosas hacéis semejantes a estas. Ellos tenían, hermanos, un dicho, corbán. Entonces, el corbán era algo que tú tenías, por ejemplo, una propiedad, pero tú la prometías para Dios. Entonces tú decías, a ver, tengo este terrenito, lo pudiera yo vender para cuando mis papás necesiten, ¿verdad? Y ayudarlos. Pero es corbán, está dedicado para Dios. Y esta otra propiedad que tengo es corbán. Y este dinerito que tengo guardado es corbán. Entonces le decían a sus papás, mira papás, si yo quisiera ayudarlos, pero todo con lo que les pusiera a ayudar está ofrendado para Dios, entonces no te lo puedo dar. Invalidando, hermanos, la palabra de Dios de honrar por honrar y seguir sus tradiciones, cuando muchas veces todas esas cosas que según estaban prometiéndole a Dios, en realidad ni se las estaban dando a Dios. Era un truco hábil de los escribas y fariseos, que eran hipócritas y avaros, para no darles dinero a sus papás. Ahora, fíjense bien, aplicando este mismo principio, yo les diría a la Iglesia Católica, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Pero ustedes dicen que sí, porque no las están adorando, sino que las están venerando y tienen sus iglesias llenas de ídolos, invalidando así el mandamiento por vuestra tradición. ¿Sí se dan cuenta, hermanos, cómo es lo mismo? La tradición les dice una cosa, la Biblia dice otra, pero le hacen caso a la tradición. Efesios 2, 8, 9 dice que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero la Iglesia Católica dice que sí es por obras. Hebreos 10, 14, hermanos, dice, porque con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero la Iglesia Católica dice que hay que pasar después por el purgatorio, porque quedas medio manchadillo. Tienes que purificarte más y tienes que santificarte más. Es decir, la obra de Cristo no te dejó perfecto para la salvación. Tradiciones, hermanos, católicas que no están en la palabra y que contradicen la palabra. Si ahorita les digo algunas y ustedes se acuerdan de otra, me dicen. El bautismo de los niños, el rosario, los novenarios, las misas de muertos, las oraciones por los muertos, el limbo, el celibato, la cuaresma y muchas otras cosas semejantes practica el pueblo católico sin ningún fundamento bíblico, únicamente basados en la tradición. La Iglesia Católica, hermanos, tiene una doctrina que se llama
la infalibilidad del magisterio de la iglesia. ¿Sí habían oído eso, hermanos? Cuando eran católicos, la infalibilidad del magisterio de la iglesia. ¿Qué es eso? La iglesia, hermanos, dicen, por especial asistencia de Dios, es infalible, sin posibilidad de error en su enseñanza. Es decir, como buen pastor autoritativo, la iglesia católica dice, lo que yo digo que es, eso es. Pero no está en la Biblia, no importa, yo soy infalible. Pero contradice la palabra de Dios, no importa. El magisterio de la iglesia es infalible, no nos podemos equivocar. ¿Se imaginan qué soberbia? ¿Qué arrogancia? La palabra de Dios, hermanos, es infalible. Los hombres que la interpretamos, no. Nosotros somos falibles. Nosotros nos podemos equivocar. Pero la iglesia católica dice que ellos son infalibles. Ahora, fíjense bien. Jesús, después de decir esto, le dice a todo el pueblo que la tradición de los ancianos es una mentira. Vamos a leer el versículo 14. Y esto me da risa, hermano, porque se les acercan los escribas y fariseos, lo confrontan, lo cuestionan en base a cosas que no estaban en la escritura. Jesús les dice hipócritas y después les habla a todos, teniendo de testigos ahí enfrente a los escribas y fariseos. Vengan, vengan, dice, a ver, vengan todos, se empiezan a juntar todos enfrente de los escribas y los fariseos, hermanos. Y fíjense lo que les dijo Jesús enfrente de todos, el verso 14. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, óiganme todos y entiendan, no hay nada fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Enfrente de toda la gente, hermanos, yo quiero que se imaginen esto. Enfrente de toda la gente y de los escribas y fariseos con sus aguas y con sus actos de limpieza y su pureza y su santidad y sus rituales y sus tradiciones. Y Jesús le habla a todos y les dice, lo que estos están diciendo no es cierto. No hay nada que entre en el hombre que lo pueda contaminar. ¿Se imaginan la cara de ellos? Todos tus rituales, tu apariencia, tu tradición, tus ancianos, tu oración, a la basura, dijo Jesús. Nada de eso es cierto. Si no está fundamentado en la escritura, es una invención humana, es una doctrina de hombres y debe ser desechada. Por eso creemos, hermanos, en solo escritura. Ahora muévanseme rapidito a Mateo 15. Mateo 15, 12. Es el mismo pasaje, es la misma escena, pero esta está contada por Mateo. Mateo 15, verso 12. Jesús les acaba de decir lo mismo. No hay nada que entre fuera del hombre que lo pueda contaminar, delante de los escribas y de los fariseos. Verso 12. ¿Sí lo hallaron, hermanos? 15, 12. ¿Qué dice? Dice Pedro. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sí sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra, verdad? ¿Se imaginan la escena, hermanos? Llegaron con su santidad hipócrita y con su religiosidad y sus tradiciones. Jesús les tumba todo. Dice, lo que ustedes están enseñando, líderes religiosos, al pueblo, son mentiras. Y les dice al pueblo, yo les vengo a decir la verdad. Lo que ellos están diciendo es mentira. Son hipócritas. Son mandamientos de hombres. Y los escribas y los fariseos se enojaron, se indignaron. Y los discípulos se le acercan acá a Jesús y le dicen, sí sabes que se ofendieron, ¿verdad? Cuando les dijiste esto. Y les dice Jesús, pero respondiendo él, déjenlos. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Qué significa eso, hermanos? Alguien que me diga una idea, lo que sea. Que no eran hijos de Dios. Dice, ellos no son hijos de Dios. Eso es increíble, hermanos. Los ancianos, los líderes religiosos, los que enseñaban la ley, Jesús les dice, déjenlos, esos no son de Dios.
Cuando yo conocí el Evangelio, hermanos, hace 14 años, Jesús me dijo esto, no literal, pero a través de las Escrituras. Oye, Señor, y la Iglesia Católica y toda planta que no plantó mi Padre va a ser desarraigada. Ellos no son, no te preocupes por ellos. Están enseñando cosas contrarias, están haciendo cosas en base a las tradiciones, están engañando a la gente, porque no son. Y les dice en el verso 14, lo que piensa de aquellos que guían a otros en base a las tradiciones. Déjenlos, dice. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Las tradiciones, hermanos, no los están llevando hacia la verdad. Dice el versículo 15, respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Le ha dicho Jesús, ¿cuál? ¿La de las plantas? No, lo otro que dijiste. ¿Lo de los ciegos? No, lo de que no hay nada que entre fuera del hombre que lo pueda contaminar. Y les dice Jesús en el verso 16, ¿también vosotros estáis aún sin entendimiento? Y les explica. ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. La tradición, hermanos, les enseñaba a mantener una apariencia externa limpia, pero Jesús les enseña a sus discípulos que por más que te arregles de afuera, si no estás limpio de adentro, no tiene ningún caso. Porque el mal, hermanos, procede de nosotros. ¿De dónde? ¿De las manos hacia afuera? No, de adentro de nuestros corazones. Somos malos por naturaleza y por eso debemos ser limpiados, no externamente con agua, sino internamente, que es lo que hace nuestro Señor cuando nos limpia, cuando nos santifica, cuando nos perdona, cuando nos lava con su sangre de todos sus pecados. Es en ese momento cuando quedamos limpios delante de Dios, y no cuando hacemos una oración y un lavamiento de manos ritualista. Ahora, estas cosas, hermanos, de las tradiciones no son exclusivas de los judíos, ni son exclusivas de los católicos. El hombre por naturaleza tiende a inventar cosas y a ponerlos por encima de la palabra de Dios. Y nosotros debemos tener cuidado de no caer en tradiciones de los hombres que se pongan por encima de la palabra de Dios. Por ejemplo, y siempre les he puesto un ejemplo, en las iglesias pentecosteses, Pablo mandó a los corintios que no hablen todos al mismo tiempo en lenguas. Eso dice la palabra de Dios. Pero ¿qué hacen en las iglesias? Todo lo contrario, invalidando así el mandamiento por sus tradiciones. Dicen, es que a nosotros así le hacemos desde hace mucho, 100 años, y así nos gusta y así le entendimos. Pero la palabra de Dios dice que no lo hagan, no nos importa. Vamos a hacer lo que nuestra tradición nos dice que hagamos. Y así nosotros, hermanos, podemos caer en muchos errores por tradición. Nada se debe de poner por encima de la palabra de Dios. Los judíos no están por la palabra de Dios por encima. Los católicos no están por encima de la palabra de Dios. Ni el Papa, ni la iglesia, ni ningún pastor, ni apóstol, ni profeta. Porque esto también se pasa hacia los protestantes. Y luego te dicen, es que tuve un sueño.
tuve una visión, tuve una revelación. Mira, si no está fundamentado en la palabra de Dios, tu sueño, tu visión, tu revelación, la puedes considerar para algunas cosas, pero no la puedes enseñar como si fuera la verdad, porque la verdad únicamente está en la palabra de Dios. Y vamos a terminar, hermanos, con Jeremías capítulo 23, a partir del verso 25. Está en el Antiguo Testamento. Se abren su Biblia a la mitad, ahí están los Salmos. Adelantito ahí se van a encontrar con Jeremías capítulo 23, versículo 25. Me dicen con un amén cuando lo hayan, hermanos, porque ya vamos a terminar. 23, 25. Fíjense. Dice: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno sueña a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Y luego fíjense lo que viene aquí, hermanos. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel que tuviere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. Tus sueños, tus visiones, tus revelaciones, toda tradición humana que la Iglesia Católica quiere imponer, o que cualquier hombre en cualquier lugar, se diga apóstol, profeta, pastor, quiere imponer sobre la palabra de Dios, es mentira, hermanos. Por eso les decía la semana pasada que hay protestantes, supuestos protestantes, que están metidos en la iglesia y que tienen mentalidad católica. ¿Por qué? Porque sus líderes enseñan cosas que no están ahí, tienen tradiciones que no están ahí, hacen cosas contrarias a lo que está ahí, y ellos no dicen nada. Nosotros debemos abrazar el principio, hermanos, de solo escritura, amar la escritura, escudriñar la escritura, y cualquier cosa que nosotros queramos practicar como tradición, sujetarlo a ver si está correcto a la luz de las escrituras. Ahorita dicen: ¿estará bien que yo ponga un altar para los muertos y le ponga unas ofrendas y fotos y velas y invoque que va a venir el muerto y que se va a comer la comida? Ahí dice en Deuteronomio, hermanos, no vas a andar invocando muertos. La palabra de Dios dice que no. La tradición de los hombres dice que sí. Incluso la Iglesia Católica dice que sí. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Lo que dice la palabra de Dios. Dijo Isaías: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto, es que no les ha amanecido. Ojalá, hermanos, y que podamos vivir nuestra vida no en base a tradiciones de hombres, de religiones, de denominaciones, sino únicamente como buenos protestantes, basados solamente en la palabra de Dios. Dios me los bendiga a todos, hermanos, y nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.